en el cual ustedes se encuentran ahorita, ¿sí? Es segundo semestre, están vinculándose con el oficio, ¿sí? Ayer hablamos que esta idea necesariamente no sustituye la estética ni es una postura antiestética, ¿sí? Lo único que estamos intentando entender es cómo operan las prácticas artísticas, críticas o políticas, cómo operan, cómo funcionan, ¿sí? Y cuál sería el inconveniente si se les obliga a ser valoradas desde lo que la estética ha instituido en el mundo. En este momento histórico en el cual ustedes están en su práctica como formación de artistas, ¿sí? Ustedes están vinculándose con la expresión desde lo que el arte les ha dictaminado que es lo estético, ¿sí? Pero yo les quiero proponer, por ejemplo, que pensemos en este trabajo, esta manifestación. No sé si la conocen, se llama el siluetazo. ¿Quién conoce el siluetazo? El siluetazo ocurre en Argentina en los años 80 más o menos. 3 artistas argentinos en pleno ejercicio de la dictadura militar se querían presentar a un premio de artes, ¿sí? Hay un libro de una historiadora argentina que se llama Ana Longoni, que lo pueden buscar creo que en internet, se llama El Siluetazo y ahí está perfectamente pues como abordado desde la crítica el siluetazo. Estos 3 artistas, Guillermo Quexel, Roberto Aguerreberry y Julio Flores, creo que se llamaba el otro, se querían presentar a un premio de artes y querían trabajar con las desapariciones que estaban ocurriendo en ese momento, ejecutadas por la dictadura militar, si no estoy mal, de Videla en ese momento, no sé, no me acuerdo bien, no lo tengo claro, porque hubo varias dictaduras militares, pero creo que en ese momento era Videla. Entonces, se enfrentaron contra un problema. Uno, no habrían paredes en el mundo suficientes para poner las siluetas erguidas representando una y cada una de las personas desaparecidas en el momento. 2, no habría el tiempo para ejecutar las siluetas. 3, no habían los recursos para el papel, ni los dibujitos, ni nada, o sea, era absolutamente inviable. Entonces, ¿qué hacen estos 3 artistas? Le proponen, y el ejemplo va para lo que viene, le proponen a las madres en esa época, porque todavía no eran abuelas, a las madres de la Plaza de Mayo, la acción, y las madres aceptan. Y les aceptan la acción en un evento que se hacía, no recuerdo bien cómo es que lo narra Ana Longoni, también se lo escucha Marcelo Expósito, que era una acción de una noche para otra, de un día para otro, ¿sí? en una protesta que hacían estas madres en la Plaza de Mayo, pasaban toda la noche y ellas le proponen, ellas aceptan con sus condiciones y era que las siluetas tenían que aparecer erguidas porque se exigía la presencia, la devolución con vida de las víctimas. Si la ponían en el piso pues estaba muerta simbólicamente, entonces tenían que estar en vida, que no tenían que tener creo que los nombres de las personas ahí, tenían que ser como siluetas anónimas, que me acuerdo eran esas 2 exigencias de las madres de la Plaza de Mayo. Y se arma un movimiento en Argentina indomable que se llamó el siluetazo. En el siluetazo hay operaciones estéticas. ¿Cuáles serían las operaciones estéticas que hay en el siluetazo? Era un ejercicio muy potente, como dice Marcelo Expósito, como de factografía. ¿Qué sucedía? Una persona ponía su cuerpo presente, físico, sobre el papel para dibujar la silueta de su familiar ausente, ¿sí? Después quedaba la silueta y la silueta la ponían erguida en las calles de Buenos Aires.
Y esto lo hacían los manifestantes, las familias, las mamás, las personas, los hermanos, los abuelos de las personas desaparecidas. O sea, era un ejercicio casi que de factografía, era una fábrica de siluetas. ¿Hay implicación un poco de lo sensible que la profe nos estaba diciendo en este ejercicio? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué aspectos de lo estético están en juego ahí? Es importante pensar, por ejemplo, que yo pongo mi cuerpo presente para dibujar la imagen de un ausente. Ahí hay una operación estética, ¿sí? Pero esto no se puede leer desde lo que en el arte nos han enseñado como estética. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede leer ahí? ¿El dibujo de esta silueta tiene algún virtuosismo de dibujo? Como dibujo, ¿es virtuoso el dibujo en sí? Es un dibujo. ¿El hecho de que sea virtuoso garantiza las condiciones de politicidad? ¿Qué es lo que garantiza las condiciones de politicidad? En este ejemplo, que en pleno ejercicio de dictadura militar argentina se plagaron las calles de siluetas y la policía no sabía qué hacer con todas estas siluetas, que demandaban lo que estaba sucediendo en ese momento. Es muy fácil hablar de la historia pasada, ¿sí? Pero estamos hablando de la historia inmediata, reciente. Eso estaba sucediendo en esos momentos, ¿sí? Es como si sucede una acción de este orden justo en el momento en el que ocurren los falsos positivos, ¿sí? Cuando nosotros nos demoramos 10 años, 15 años, tenemos el beneficio del tiempo para poder pensar la historia y poder nombrar mejor las cosas. Pero esto estaba sucediendo en el momento. Y en el mismo momento que estaba sucediendo, no eran solamente las calles de Buenos Aires, eran las calles, porque esto se diseminó como pólvora, como spam, las calles de las ciudades argentinas, porque los movimientos sociales se apropiaron de esta técnica muy, como dice Ana Longoni, muy sencilla en su ejecución, pero muy compleja en su ideación, ¿sí? Absolutamente compleja al idearla, pero absolutamente sencilla al ejecutarla. Si la silueta requiriera de un virtuosismo estético, no sería sencilla ejecutarla. Por lo tanto, no sería sencillo que todas las ciudades de Argentina tuvieran siluetas pegadas en las paredes de las ciudades, reivindicando a sus víctimas y demandando y denunciando el hecho, ¿sí? Luego, lo estético no es importante ahí. Ahí tenemos que leer este asunto desde lo político, ¿sí? Entendamos muy claramente, cuéntame. Cuando te referís como al estético, estaríamos hablando como una estética clásica, o de una mirada desde la estética clásica, o renacentista, o desde esa que se necesita un virtuosismo. Pero esto también es estético, ¿no? Todo lo que implica hacer esta imagen, el dibujo, pertenece también a una estética y tiene un lenguaje estético, claramente, que no es la estética del renacimiento, ni del virtuosismo, ni de la belleza, pero tiene todas las implicaciones del color, el dibujo, la manufactura, la presencia del cuerpo. Entonces, como que hay pero desde el sistema arte no podemos valorar estas siluetas como virtuosas artesanales, pues porque creo que cualquier persona te puede decir a ti que eso lo hace cualquier persona, no hay un virtuoso artista. No tiene que ver ya con el virtuosismo. Claro que no, tiene que ver con lo político, ¿sí? Ahí lo estético, la operación estética real sería poner el cuerpo presente para dibujar la silueta del ausente. Ahí hay una operación estética, ¿sí? Pero no lo estamos valorando como se valoraría por lo general desde el arte canónico decimonónico, desde la función estética, ¿sí? Un artista que dibuja en términos muy estéticos una silueta. Aquí no importaba quién lo dibujara, no había un autor, no había autoría, no había autoridad estética que dijera que esto es arte, pero está circunscrito dentro del campo del arte porque garantiza las condiciones de politicidad, ¿sí?
yo tengo este conflicto a menudo, como les decía ayer, con las tesis que asesoro. Las tesis que asesoro se separan de lo que se puede entender como obra de arte y por lo general no arrojan ningún artefacto, pero son arte. Claro que son arte, ¿sí? Pero esa aseveración tuya, que tú ya estás convencido de eso, en el campo del arte no están convencidos de eso, ¿sí? Para ti es obvio y estamos absolutamente de acuerdo. Con lo único que no estamos de acuerdo tú y yo es que todo el mundo entiende eso que tú entiendes, ¿sí? No todo el mundo está de acuerdo. Si uno le presenta esta silueta que está ahí en el piso a alguien como arte o como obra de arte, ahí hay un montón de discusiones en la mitad que empiezan a hablar de el gusto, de lo bello, del genio, del virtuosismo, del trazo, ¿sí? Para poder catalogar y decir cómo nosotros entendemos, como decíamos ayer, qué es arte y cómo es arte lo que es arte, ¿sí? Si revisitamos la teoría espectatorial benjaminiana, nos podemos encontrar que claramente esto está inscrito entre esa teoría espectatorial benjaminiana desde 1936, ¿sí? El autor como productor, claramente. Pero digamos que entonces no se ha aceptado tanto en público general, menos mal, porque lo deja libre, ¿no? Y ya no es un producto reiterable, si se lo apropia el medio, ya se vuelve también un producto mercantil, ¿no? De coleccionismo, porque lo que molesta es las categorizaciones de coleccionistas, ¿no? Ellos, por eso están las leyes de las obras de arte, porque hay uno, el mercado. Hay uno que colecciona videoarte, hay uno que colecciona. Entonces, si es inclasificable, pues no se lo pueden apropiar todavía para coleccionar. Entonces, digamos que menos mal no lo reconozcan como arte. Sí, son prácticas esquivas, pero yo sí creo que uno tiene que darse la pela adentro del campo del arte porque hay crisis. En el campo del arte hay una crisis. Yo estoy de acuerdo y tú diste en el punto álgido cuando colocas al sistema, al mercado del arte, es finalmente el que protege la valoración estética en el campo porque eso es lo que le permite darle plusvalor a esas obras, ¿sí? ¿Qué es lo que le permite? Incluso una obra que no tenga tampoco un virtuosismo, un arte conceptual o no sé, una obra de la mierda de artista, ¿saben? El tarro de la mierda de artista, que él se burlaba, ¿no? También. ¿Cómo se llamaba? Piero Manzoni. Mierda de artista. Un tarro mierda de artista. O el mismo Piero Manzoni decreta a Marcel Brodars, como lo hacía, que firmaba las modelos, ¿no? En una parte del cuerpo firmaba Piero Manzoni. Entonces, era un ejercicio importantísimo porque uno podía pensar, ¿qué es lo que está ahí haciendo en este ejercicio? Piero Manzoni. Él está poniendo en el cuerpo las condiciones del sistema arte para declararlas como mercancía, ¿sí? ¿Por qué? Porque Piero Manzoni era un autor, una autoridad, ya estaba en el sistema arte instituido como un autor que firmaba algo y eso que él firmaba es una de las convenciones del sistema arte, la firma del artista en la obra. Pero si Piero firma el brazo de un artista, uno se puede poner a pensar ¿qué es arte? ¿El brazo o el señor que firmé? ¿El brazo de él o el señor? ¿Y en qué momento? ¿Hasta cuándo? Porque él se baña y ya se le quitó, o si se lo tatúa. O sea, uno puede empezar a pensar las ficciones que están ahí en juego en el arte como un ejercicio de ficción. Volvemos a estas ficciones, ¿sí? Piero Manzoni hace un ejercicio que me parece brutal y es que él en una ficha decreta a otro artista que se llamaba Marcel Brodars para siempre y en su totalidad como obra de arte. Para siempre. Y la firmó. Entonces, Marcel Brodars era una obra de arte para siempre y en su totalidad. ¿Con qué estaba jugando ahí? Con los sistemas de valoración en el arte de los que tú y yo estamos hablando,
¿sí? No es mentira, eso es directamente verdad y la profe da en el clavo, es el mercado del arte. El que prevalece la condición de la estética para valorar obras de arte, ¿sí? Estas prácticas artísticas se escapan, se escabullen de ahí. No les interesa valorarse desde la estética, necesitan valorarse desde la política, ¿sí? Para entender, es concreto como estos dedos que están acá, eso no es un ejercicio de ficción como los del arte, ¿sí? Eso sucede, ¿y sucede para qué? Pues para otorgarle un plusvalor a estas obras de arte para que un coleccionista se enriquezca con una obra y el asunto, el mercado, el sistema del mercado del arte, ¿sí? Cuando hablamos del campo del arte, ¿qué estamos hablando, no? Porque tú decías, por ejemplo, el siluetazo es o no es arte. Claro que es. Lo es, claramente, porque pues, en mis clases de historia del arte ahí está. Sí. Pero entonces cuando hablamos del campo del arte, o sea, ¿quién valida lo que no es? No sé si es una distinción que aplique ahora, en el sentido de que las prácticas artísticas hace mucho ya están consideradas como arte, siento yo. Y también, digamos, el dilema de Alejandro de lo estético, como que uno no cuestiona si eso tiene valor estético ahora. O sea, como que siento que esa división ya no está tan marcada entre el arte, digamos, de la alta cultura y un arte más popular o de masa, si se quiere. De pronto ahí sí lo político, que creo que siempre ha estado desde diferentes enfoques, si entras en cuestiones en qué tanto llega a transformar o qué tanto involucra al colectivo, ¿no? Que de pronto ahí sí hay sí se puede hablar de dos cosas distintas, o si se quiere pues pensar como en dos categorías aparte, pero como que prácticas artísticas se entienden como que ya se han asimilado dentro del campo del arte, ¿no? Pero no se valoran de la misma manera. Son prácticas que se entienden como menores, son prácticas que parecieran que les faltó pelo pa'l moño para hacer obras de arte. Ellas ni siquiera quisieran llamarse obras de arte, por eso yo digo que objeten conciencia. Más encima de que no se quieren llamar obras de arte, objetan conciencia. Como si hubiera una suerte de juicio jurídico, estético, que atender para poder participar legítimamente como producción al interior del campo del arte, ¿sí? No llamándose obra de arte porque es que no se quieren llamar obra de arte, pero si quieren estar legítimas como arte, como prácticas artísticas, tanto cuanto estos objetos que están subsumidos en el sistema del mercado del arte, ¿sí? ¿Cómo aparecerían ahí? Ese es otro dilema, ese es otro problema. Ahorita tal vez estamos como en el proceso, en el campo de cómo se valoran esas prácticas, ¿sí? Y se valoran en el sistema de producción en la academia.